Hola a todos, bienvenidos a Clic Sagrado. Desde tiempos antiguos, la música ha sido una herramienta poderosa para conectar con lo divino, expresar nuestra fe y sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Pero, ¿qué sucede cuando esta música, especialmente la que resuena en las iglesias, es interpretada por aquellos cuyo corazón no han sido genuinamente tocado por el mensaje que predican? En el mundo de la música cristiana no es raro encontrar a grupos que, aunque talentosos, no han experimentado ese renacimiento espiritual, ese nacer de nuevo que menciona la Biblia. Esas melodías, por más hermosas que sean, pueden en ocasiones resonar solo en la superficie, emocionando pero no profundizando en nuestra relación con Dios. Hoy queremos hablar de cómo discernir entre la emoción y la verdadera devoción, de cómo identificar ese juego genuino del Espíritu Santo en medio de tantos destellos efímeros. Si alguna vez has sentido emoción, pero ha sido después de una alabanza, este video es para ti. Acompáñanos en esta reflexión y veamos juntos qué es lo que realmente define la música que nos acerca a Dios. Hillsong. Generación 12. Marcos Witt. Elevation. Y Bethel. No hay nada intrínsecamente malo con la gran mayoría de sus canciones, pero la forma en que se usan está engañando a millones de cristianos, haciéndoles pensar que son salvos porque tuvieron una experiencia emocional, cuando la realidad es que aún no se han arrepentido verdaderamente ni se han sometido a las enseñanzas de la Biblia, que es el fruto inevitable de la verdadera fe salvadora. Echemos un vistazo a unas cuantas preocupaciones principales relacionadas con la música de adoración cristiana. Especialmente entre los cristianos más jóvenes y los grupos juveniles, el talento musical se valora mucho más a veces que la madurez espiritual o incluso el hecho de ser cristiano. Vas a encontrar que la mayoría de los textos sobre los atributos de Dios están en el libro de los Salmos. Nuestro canto debe ser teológico, y si vas a tener un líder de adoración, debe ser un teólogo. Necesita conocer a Dios y necesita caminar en el temor de Dios, en santidad, probablemente incluso más que el que predica. Es algo terrible lo que hacemos en las iglesias hoy, porque no conocemos el temor de Dios. Un joven tiene una guitarra y si canta bien, dejamos que dirija la adoración. Debemos notar que en el libro de Levítico, Dios mató a 2 líderes de adoración porque no lo adoraron conforme a las Escrituras. La adoración es algo peligroso. Como alguien que solía estar involucrado con varios grupos de jóvenes, he notado la preocupante tendencia de tratar de reclutar para la banda de adoración a cualquiera que sea hábil con la guitarra, con la batería, con el piano, con el bajo o con el canto. E incluso si hay serias preocupaciones sobre sus vidas espirituales. Muchos de los líderes de adoración en el grupo de jóvenes del que formé ahora son no cristianos, y la mayoría de ellos está en contra de todo lo que dice la Biblia. El propósito de la música de adoración cristiana debe ser glorificar a Dios, comunicar y enseñar sobre quién es Dios, y expresar alabanza por lo que Dios ha hecho. En otras palabras, debe estar centrado en Dios. Sin embargo, la gran parte de la música de adoración que escuchamos hoy está centrada en el hombre, en el sentido de que se enfoca más en la emoción y el entretenimiento que en Dios. Lo que debemos darnos cuenta es que esta adoración se supone que es didáctica. Se supone que es una herramienta para enseñar. Déjame leerte un texto en Colosenses. Dice: deja que la palabra de Cristo more en ti abundantemente. Por tanto, la adoración debe brotar de alguien que está saturado de la palabra de Dios, con toda sabiduría, enseñándose y exhortándose unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo que el propósito de cantar en la iglesia es ante todo bendecir a Dios. Segundo, es didáctico para enseñar, para alentar, amonestarlos e incluso ser, supongo, una herramienta de testimonio para aquellos que están escuchando desde fuera. Este es un problema que tengo con gran parte de la música moderna. No con toda, pero con mucha. No siguen estos principios. Se trata más de sentir. Voy a ser muy honesto contigo, y si te enojas conmigo, solo perdóname. Mucha adoración en las iglesias hoy en día no es más que una celebración de la carne.
Es un ejercicio de la emoción. Si comienzas a sentir la presencia de Dios durante las notas altas y enfáticas de la canción, cuando el ritmo se ha elevado y la música es simplemente gloriosa, y solo sientes la presencia de Dios ahí, entonces no es la presencia de Dios, solo es emoción. Algunas de las personas más santas que conozco que se sientan y adoran, no tienen música. No digo que esta sea la única forma de hacerlo, no lo es, pero no tienen música. Alguien dice: cantemos el himno número 52, y comenzarán a cantar, y luego otra persona dirá después de que él termine: ¿qué hay del 103? Y comenzarán a adorar. Esas son algunas de las personas más piadosas que conozco en este planeta, que entienden la adoración profundamente. Y sin embargo, si yo llevo a otras personas que se preocupan por la música a esa iglesia, dirán que son aburridos, porque su idea de la vida no es la verdadera presencia de Cristo. Son estas canciones increíbles las que levantan tus emociones. No necesariamente hay algo malo en eso, pero tengan mucho cuidado. La gente se pone tan en carnal cuando sienten algo y piensan que es Dios. Son tan indiferentes sobre la presencia de Dios. En la Biblia, cuando la presencia de Dios apareció, decían: «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos». La experiencia de Isaías, dices: «Oh, ese es el Antiguo Testamento». Juan en la isla de Pasmos, Cristo aparece, y Juan cae como un hombre muerto. Ahora no estoy diciendo que la presencia de Dios siempre es así, pero cuando solo es bendíceme, 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 algo anda terriblemente mal. La mayoría de estos grupos famosos en sus conciertos están llenos de música extremadamente alta que ahoga el sonido para que nadie pueda escucharse cantar. Están diseñados para manipular emociones, con iluminación, con el ritmo de la música. Canciones emocionantes que hacen que la gente quiera saltar de un lado a otro, incluso si no conocen a Dios. E incluso en máquinas de humo para establecer un estado de ánimo particular. Las canciones a menudo tratan sobre cómo nos sentimos y qué haremos, en lugar de que hablen sobre quién es Dios y qué ha hecho. Incluso si la mayoría de estas canciones son teológicamente aceptables y correctas, existen grandes preocupaciones con las enseñanzas de las iglesias de esta música que atrae a la gente. Ethel y Jesús Adrián Romero quizás son las más atroces de todas. Algunas personas herético, pero yo creo que es cierto que todos somos en lo más profundo de nuestro corazón buenos. Somos buenos. Como la esencia. La esencia. Do you know that Jesus so restricted his function on earth that he actually couldn't heal anyone? Y Stephen Furtick de la iglesia de Elevation también ha enseñado algunas cosas extremadamente preocupantes. And the process of discipleship is not God changing you into something else. It's him revealing who you've been all along. Yo les digo a mis hijos, usted va a ser millonario. Usted va a ser millonario. Un día alguien me retó. Y pastor, ¿por qué les dice eso a sus hijos? ¿No cree usted que los va a materializar mucho? Que ponerlos a pensar demasiado en dinero. Y yo dije, ojalá. ¿Cómo que no voy a declarar eso sobre sus vidas? A mí me urge que ellos sean millonarios. Yo necesito sus diezmos para poder cumplir con todos los sueños y las visiones que Dios me ha dado. ¿Cómo no voy a querer que sea millonario? Y la realidad de todo esto es que para muchas personas la adoración de estas iglesias es la puerta de entrada a estos ministerios problemáticos. Así que debes saber que cuando cantas esas canciones, tu dinero va a apoyar a las iglesias falsas que se oponen a Jesucristo. Rara vez hablan sobre el pecado. Si escuchas a Bill Johnson o Brian Houston o Joel Austin, Kenneth Copeland o a algunos pastores latinos, para cualquiera de ellos el pecado no es algo que cometes contra un Dios 3 veces santo, que incurre en su ira. De hecho, la iglesia Bethel te enseñará rotundamente que el hombre es inherentemente bueno, por lo que el pecado no es algo que cometas contra un Dios 3 veces santo que incurre en su ira. Más bien el pecado es algo que te impide tener tu mejor vida ahora, te impide experimentar la vida abundante. Es solo algo que te impide, no es algo que deshonra a Dios y alienta la ira de Dios. Así que el único fruto de la música cristiana de adoración hoy en día
es que tienes a incontables supuestos cristianos que saltan de arriba abajo para adorar y han sido atraídos a estas iglesias donde el evangelio está oscurecido y no existe. Y muchos otros, más tarde en la vida, abandonarán la fe porque su supuesta fe era puramente emocional y ellos no tenían fundamento teológico real para creer en Cristo, en la palabra de Dios. Si este mensaje te fue de edificación y de mucha bendición, te pido que lo compartas. Recuerda que la palabra del Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así debemos hacer nosotros. Que Dios te bendiga.